Aprendo en casa. Hola, hola, ¿cómo están queridos estudiantes? Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la semana 28, día 2, área que vamos a trabajar, ciencia y tecnología, nuestra actividad del día de hoy, la importancia de las plantas en los ecosistemas. Muy bien, queridos estudiantes, recordemos que ayer iniciaste el estudio sobre de qué viven las plantas, centrándote en cómo son los procesos de fabricación de sus propios alimentos. Hoy analizaremos la importancia de estas en los ecosistemas. Queridos estudiantes, prestemos especial atención a nuestra meta del día de hoy. Hoy como meta tenemos investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. Muy bien, queridos estudiantes, ahora que conocemos nuestra meta del día de hoy, vamos a empezar. Chicas y chicos, reflexionemos sobre lo siguiente. Ya sabes que la planta fabrica sus propios alimentos. Recordemos, ¿no?, que la planta necesita de la energía solar, el dióxido de carbono y el agua, ¿no?, el H2O, para poder fabricar su alimento. Recordemos también que la gran parte de la alimentación de su alimento que ellos fabrican se va hacia la raíz o hacia los frutos. Y esto nos beneficia a nosotros, ya que nosotros nos alimentamos de las plantas, algunos frutos o de algunos tallos, como de algunos raíces. Es por ello que la planta es el alimento para todos los seres vivos, tanto animales como para nosotros. Entonces es de mucha importancia. Vamos a realizar la siguiente pregunta. ¿Sabías que esta actividad que realizas es lo más importante para todos los seres vivos? Como decíamos anteriormente, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante? Porque gracias a la planta, todos los seres vivos nos alimentamos. Recordemos que el único ser vivo que fabrica su propio alimento es la planta. Muy bien, chicos. A partir de las ideas que has generado, la pregunta anterior, te planteamos la pregunta de investigación del día de hoy. Chicas y chicos, hoy nuestra pregunta de investigación, como primera pregunta tenemos: ¿por qué son importantes las plantas para el ecosistema? A ver, chicos. Segunda pregunta: ¿por qué son importantes las plantas para todos los seres vivos? Muy bien, queridos estudiantes. Ahí tenemos nuestros dos problemas de investigación para la indagación del día de hoy. Ahora, vas a escribir una o dos posibles respuestas, como siempre lo hacemos, ¿verdad?, a las dos preguntas de investigación. Al lado de cada una vamos a escribir, recuerden, vamos a escribir una idea, ¿no? Una idea que va a fundamentar. Muy bien, chicos, ahí tenemos. Yo creo que las plantas son importantes para el ecosistema. ¿Por qué creen ustedes eso? ¿Mm? Muy bien, recuerden, yo no les voy a dar la respuesta en esta parte, ¿verdad? ¿Por qué no les doy? Muy bien, porque es el conocimiento que ustedes tienen, lo que saben. Recuerden que tus ideas son muy importantes. Por ahora, ustedes van a colocar ahí su respuesta, el cual, ¿cómo se llamaba esa respuesta? Muy bien, Daniela, se llama hipótesis, ¿no? Recuerda que para poder contrastar tu hipótesis, necesitas investigar para poder validarlas y generar nuevas ideas que estarán basadas en evidencias científicas. Muy bien, chicos, ya hemos dado nuestras respuestas, ¿no? Profesor, ¿por qué no nos ayudas? Recuerden, son las ideas, lo que ustedes saben acerca de las plantas, acerca de las preguntas. No quiere decir que tiene que estar la correcta. Recuerden que para poder dar una respuesta adecuada tienen que investigar. Para ello vamos a indagar
para responder a la pregunta, requiere que busques información, leas y analizas al respecto. Anota los datos que te ayudarán a responder a los intérpretes. Y finalmente, elabora tus conclusiones. ¿Qué acciones organizadas puedes realizar? Recordemos, ¿verdad? Durante las semanas anteriores, hemos venido trabajando esto de acá. Las acciones que nos van a ayudar a realizar nuestra investigación. ¿Qué haré primero? ¿Qué haremos primero, chicos? Profesor, recuerdo que vamos a plantear nuestra hipótesis. Excelente, ya hemos planteado nuestra hipótesis, ¿no es cierto? Como lo hemos planteado con nuestros conocimientos. Anteriormente hemos escrito, ya lo planteamos. Luego de plantear nuestra hipótesis, ¿qué vamos a hacer? Profesor, vamos a iniciar una investigación. Excelente, vamos a investigar. Para ello tenemos recursos, ¿verdad? Algunos materiales que necesitamos para poder investigar. Y finalmente, vamos a contrastar nuestra hipótesis. ¿Qué quiere decir contrastar? Vamos a dar respuesta final a la pregunta de investigación. Recordando que hemos escrito algo al inicio, ¿verdad? A la pregunta de investigación y luego lo vamos a contrastar si es la adecuada o necesitamos mejorar. Muy bien, chicos, para ello necesitamos lista de los materiales o recursos que vamos a necesitar. Primero, verde es lindo. ¿Por qué creen ustedes que ahí se les coloca el título? Verde es lindo. Profesor, es el texto que nos dan en la sección de recursos de la web. Excelente, ¿no es cierto? Este texto viene, yo les voy a presentar a continuación y vamos a leer junto conmigo, ¿verdad? Ese material que es de fuente confiable. Ahora, material 2, ustedes en casita van a buscar algunos repositorios, ¿no? ¿Qué quiere decir repositorios? Aquellas informaciones como tesis, como algunos artículos científicos, pero que sea de fuente confiable. Vamos a leerlos, vamos a visitar la web, por ejemplo, ¿no? Material 3, ustedes van a buscar otras informaciones para dar respuesta a ello. Muy bien, chicos, entonces vamos a iniciar con el material número 1. Verde es lindo. Todos junto conmigo, queridos estudiantes. Verde es lindo. Escuchamos atentamente. Si hay necesidad de poner pausa a nuestro video, lo ponemos pausa y leemos en casita en silencio. Junto conmigo, chicos, verde es lindo. Sabemos que un árbol es como un gran edificio de departamentos donde viven muchos inquilinos. Hace años se realizó un conteo de seres que habitaban en un árbol de encino y se descubrió que sobre él vivían 30 especies de aves, 200 especies de mariposas nocturnas y miles de insectos, todos en un solo árbol. Piensa en lo importante que es el árbol para los seres vivos que viven en él. Es incluso más importante que el edificio para las personas, porque además de ser un refugio, partes de él pueden servir de alimento. ¿Qué pasaría con los inquilinos si se quemara el edificio? ¿Se imaginan, chicos? Si lo derrumbara o si algún elemento tóxico perjudicase el vivir en ese edificio, se quedarían sin casa y sin un refugio. No podrían vivir. Eso mismo y mucho más les ocurre a los que habitan el árbol, como aves, mariposas, insectos y otros animalitos. ¿Qué pasaría si no es uno, sino decenas o cientos o miles de árboles, los que se queman o cortan? Podemos afirmar entonces que las plantas y entre ellas los árboles son importantes para los ecosistemas y por lo tanto son importantes para que podamos vivir sobre la tierra. Porque si son depredados, nosotros nos quedaremos sin oxígeno. Porque las plantas, las que lo proporcionan. A continuación veremos otros aspectos por los que son importantes las plantas.
Número 1. ¿Qué es el ecosistema? Un ecosistema es el conjunto de organismos de una comunidad y su entorno. Observen el dibujo en el que vamos a ubicar primero al entorno del ecosistema. Observemos el dibujo, chicos. Este está formado por el suelo, el agua, la luz solar. Ahora, imaginémoslo rodeado de la atmósfera donde soplan los vientos, rondan las nubes que traen la lluvia y todos a una determinada temperatura que varía el mes. La hará el día y el lugar. Pues bien, todos estos elementos que conforman el entorno son el componente abiótico del ecosistema. Muy bien, chicos. Viendo la imagen anterior, ¿no? Imagínense que el ecosistema está conformado, imagínense no, el ecosistema está conformado ¿por qué? El suelo, el agua, las plantas, nube, el sol, todo lo que existe en ese lugar, ¿no es cierto? Los seres abióticos y los seres bióticos, aquellos que tienen vida y aquellos que no tienen vida. Son los componentes del ecosistema. Ahora, imagínense si no hubiera árboles en ese lugar. ¿Qué sucedería? Ubiquemos ahora a los organismos de la comunidad. En la imagen puedes ver a las plantas que viven tanto en el suelo como en el agua. Ahora imaginemos también presentes a los insectos, conejos, zorros, serpientes y otros animalitos. Y en el agua también a los peces y otros animales acuáticos. Por último, imaginemos a unos pequeños hongos y otros seres microscópicos presentes en el suelo y en el agua. Todos estos conformantes de la comunidad del ecosistema son los seres vivos o el componente biótico del ecosistema. Chicas y chicos, recordemos entonces, todos los seres vivos, ¿no? Así como conejos, zorros, serpientes, las plantas, las rosas, los moluscos, los árboles grandes, los árboles pequeños, algunos insectos, los hongos, algunas bacterias que no se pueden ver. Estos van a ser los componentes bióticos del ecosistema, ¿no? Todo aquello que posee vida se le denomina por seres bióticos y van a conformar el ecosistema. Pero ni los seres abióticos ni los seres bióticos están quietos. El aire se mueve y arrastra las nubes y mueve las aguas. Los ríos corren, el suelo se mueve, las rocas ruedan cerro abajo. Y los seres bióticos se mueven para buscar alimento y reproducirse. Profesor, usted habla de los seres abióticos. ¿Qué son los seres abióticos? A ver, ¿quién me dice, chicos? Muy bien, recuerden que los seres abióticos son todos aquellos componentes que no tienen vida, ¿verdad? Como por ejemplo, las piedritas, la tierra, la arena, el agua, las nubes, seres abióticos. Y nos dice ¿qué nos dice? Que todos aquellos, si no haber un determinado cuidado de un ecosistema, estos seres se van a mover, lógicamente, ¿no es cierto? Por el movimiento del aire, el movimiento de los ríos, cuando llueve, y vamos a ir viendo por qué. Seguimos, chicos. Número 2, la cadena alimenticia. Ahora vamos a observar el siguiente gráfico de la cadena alimenticia. Observemos, chicos, desde dónde inicia, y es muy importante esto de acá, ¿no? Los productores. Recordemos ahora la sesión anterior. Las plantas, gracias a las plantas, todos los seres vivos se alimentan, ¿verdad? Profesor, pero, como decía, profesor, pero el cóndor no come plantas. Los hongos no comen plantas, me van a decir. O de repente me van a decir, profesor, un león no come planta. Exacto.
son animales carnívoros. El león es un animal carnívoro. Pero gracias a los productores, los leones tienen alimento. ¿Por qué, profesor? Una cebra, por ejemplo. ¿Una cebra de qué se alimenta? Ah, se alimenta de las plantas. Claro que sí. Y gracias a las plantas, las cebras se alimentan. Y los leones van a tener que alimentarse de los animales herbívoros, ¿verdad? Entonces, estos animales, y así, ¿no? Y vamos a dar ahí podemos observar la secuencia de la cadena alimenticia, que va a iniciar de los productores, o sea, las plantas, y toda una secuencia, miren. Observamos toda una secuencia y va a terminar con los productores. O sea que los productores, las plantas, son importantes para la alimentación de todos los seres vivos, incluidos nosotros. Nosotros los seres humanos también nos alimentamos de las plantas. Entonces, observamos el gráfico. Allí se representan los seres vivos del ecosistema. Seres vivos del ecosistema, los seres abióticos, perdón, los seres bióticos que estoy diciendo. Quienes establecen relaciones entre ellos. Una de esas relaciones representada por las flechas es la denominada relación trófica que se da en la cadena alimenticia, que significa quién se alimenta de quién. Por ejemplo, el saltamontes come pasto y la rana se come al saltamontes. La serpiente se come a la rana y el halcón se come al serpiente y también a la rana. Y finalmente, cuando todos ellos mueren, unos seres se encargan de pudrir sus cadáveres para alimentarse de los restos. Son los descomponedores. En esta cadena puedes distinguir a los seres vivos como productores, consumidores y descomponedores. Los tres fases, queridos estudiantes, recuérdenlo. Los productores, consumidores y descomponedores. Así pues, en el ecosistema, la cadena trófica tiene por objeto que los seres vivos que la conforman puedan intercambiar materia y energía entre ellos y con el entorno. Muy bien, chicos, hoy día hemos aprendido acerca de la cadena alimenticia también, ¿verdad? Hasta desde que inicia de los productores, que son las plantas, y toda una secuencia, y va a terminar también en los productores. Número 3, las plantas. ¿Por qué son importantes? Vamos a ver por qué son importantes las plantas, queridos estudiantes. Las plantas tienen una gran importancia en el ecosistema. Entre otras razones, destacamos las siguientes. 3.1. Forman parte del ecosistema. Las plantas están presentes en el ecosistema como productores porque poseen una particularidad. Tienen partes verdes, ¿verdad? Las hojas y algunos tallos, que son las fábricas del alimento que producen a partir de materiales orgánicos, los cuales son el dióxido de carbono, el CO2 y el agua, H2O, utilizando la luz solar como fuente de energía. Las plantas en su fotosíntesis, que ayer hemos conocido cómo realiza la fotosíntesis, almacenan energía en los alimentos que fabrican y cosechan el oxígeno. Más tarde, el material almacenado lo utilizan para construir su cuerpo y la energía para desarrollar sus funciones. Dan origen al ecosistema. ¿Cómo se genera el ecosistema? A ver, chicos, ¿cómo se genera el ecosistema? Solo imaginemos un espacio abandonado, limpio y húmedo. Al comienzo allí solo crecen pequeñas plantas silvestres. Después de mucho tiempo crecerán árboles coníferos como los pinos y al final, tras mucho más tiempo, crecerán árboles robustos, formando un bosque. Esta cadena se denomina sucesión y esta puede tardar cientos de años. Observemos ahí, chicos. Terreno abandonado, ¿no? Vamos a observar el terreno abandonado.
Luego de muchos años, van a crecer pequeñas hierbas silvestres, así como podemos observar. Luego de que van pasando los años, van a ir creciendo árboles coníferos, ¿no? Como pinos en este caso. Y luego de muchísimos otros años van a crecer árboles robustos y va formándose nuestro ecosistema, así como lo podemos observar. Seguimos, chicos. Después de esta primera sucesión, las plantas crecen y se produce más cantidad de materia vegetal. Allí puede haber pocos consumidores porque no hay todavía mucha comida, perdón. Cuando el ecosistema llega al máximo de su crecimiento, el clímax del ecosistema, recién podrá haber más consumidores. El ecosistema puede perderse por diversas causas. El hielo, el fuego, exceso de consumidores y después de mucho tiempo en una nueva sucesión, puede llegar nuevamente al clímax y luego volver a perderse. El ecosistema entonces no es estable todo el tiempo, va y viene, y las plantas son siempre las primeras en presentarse. Al principio los ecosistemas siempre son simples, pero crecen a medida que van llegando otros organismos, o sea, sucesivamente. Al crecer la cantidad de plantas y haber más diversidad, crece el almacenamiento de comida y aumenta la diversidad de especies. Después de un tiempo, el crecimiento del ecosistema se detiene. Luego el ecosistema puede variar, pero muy poco. Los seres que mueren son reemplazados por otros del mismo tipo. Y así en este estado de inmovilidad el ecosistema se mantiene en equilibrio. Chicas y chicos, primero, en un espacio donde no exista vida, donde no haya nada, todo esté vacío, ¿qué seres vivos van a llegar? ¿Llegarán primero los animales o las plantas? Los animales se van a ir trasladando de un lugar a otro en busca de alimento, ¿verdad? Lo primero que van a hacer en ese lugar van a ser las plantas. Y una vez que haya ya el ecosistema con seres vivos como plantas, van a aparecer los primeros animales. 3.3. La vida en el ecosistema depende de las plantas. Las plantas son importantes por otras razones. Primero, han cambiado la composición de la atmósfera terrestre. Hace millones de años no había oxígeno, pero sí abundante dióxido de carbono, el CO2, y agua. Las plantas eran muy simples, pero de gran tamaño, como es el caso de los helechos arbóreos. Ocurrió entonces que al producir sus alimentos mediante la fotosíntesis, las plantas desechaban el oxígeno al ambiente. De este modo, poco a poco, la cantidad de oxígeno fue creciendo hasta hacer posible que se pueda respirar y los animales pudieran vivir. Segunda, porque la vida en la Tierra depende de ellas. Los humanos, al igual que el resto de los animales, nos alimentamos de plantas y de ellas depende nuestra existencia. Nosotros comemos todo lo que procede de los vegetales. Veamos por qué. Primero, comen los herbívoros que toman e incorporan en sus cuerpos el alimento elaborado por las plantas. Por ejemplo, el conejo come la zanahoria. O las larvas del cangrejo comen pequeños organismos vegetales que flotan en el agua. Los herbívoros son devorados por los carnívoros y los carnívoros se comen unos a otros. Al conejo se le come el zorro y a este lo devora el lobo. En el mar también las larvas de los cangrejos son devoradas por las sardinas y los atunes se alimentan de las sardinas. Así pues, cuando los humanos comemos carne de algún animal, este o esta procede de un animal que se ha alimentado de la hierba. Y cuando comemos alimentos vegetales, estos han sido producidos directamente por las plantas. Muy bien, chicas y chicos.
luego de un análisis profundo de este texto confiable que nos habla acerca de las plantas, ¿verdad? De lo importante que son las plantas para todos los seres vivos. Si yo me como la vaca, ¿cómo me voy a comer la vaca? La carne de la vaca, ¿verdad? Muy bien, si nosotros nos alimentamos de carne de res, nos estamos alimentando indirectamente de las plantas, porque los animales se alimentaron de las plantas y estos vienen a ser los productores. De la misma manera, todos los seres vivos partimos del alimento de las plantas y lo importante que es. Chicas y chicos, observemos la referencia bibliográfica que hemos leído, ¿no? Hemos leído un texto confiable porque ahí tenemos el autor, ¿no? La información que se requiere del autor, de que es de confiabilidad. Muy bien, chicos, así ustedes también van a observar la referencia bibliográfica, lo que van a analizar. Ahora sí, queridos estudiantes, observemos. Luego de haber leído, te sugerimos que analices la información y con ella completes el siguiente cuadro mediante el cual explicarás sobre el ecosistema y la importancia de las plantas en él. Si hay necesidad de volver a leerlas, lo volvemos a leer, chicos. El entorno del ecosistema está formado por, recordemos, componentes abióticos que son, abióticos, los que no tienen vida. A ver, vamos a recordar. Ahí tenemos uno, temperatura. ¿Qué más? El suelo, muy bien. Las rocas, ¿qué más? Ah, profesor, el agua, el aire, el sol son componentes abióticos. ¿Y cuáles son los componentes bióticos? Ahí tenemos seres microscópicos, los animales, ¿qué más? Las plantas. Muy bien, chicos. Forman la cadena alimenticia. Productores como las plantas. Recuerden, hay dos tipos de plantas. Las plantas terrestres y las plantas acuáticas. Los consumidores, consumidores primarios. Tenemos los conejos. Luego, ¿quién se come los conejos? Ah, profesor, se lo comen los zorros. ¿Y quién se come los zorros? Y ahí vamos colocando, ¿verdad? Los zorros se lo van a ir comiendo, por ejemplo, otro como el cóndor. Luego al cóndor se lo va a ir comiendo otros animales. Los descomponedores. ¿Cuáles son los descomponedores? Los microorganismos como los hongos, ¿verdad? Las plantas son importantes porque son fábricas de ¿qué? Ah, de energía, de sus propios alimentos. Dan origen a la cadena alimenticia. Recuerden, chicos, ¿no? A través de la fotosíntesis fabrican sus propios alimentos. La vida en el ecosistema depende de ellas debido a que son los productores, el inicio, el alimento para todos los seres vivos. Muy bien, chicos, ya hemos completado nuestro cuadro. Seguimos aprendiendo. Ahora sí, queridos estudiantes, estás en condiciones de escribir una respuesta con mejor argumento a las preguntas de investigación. La información científica me permite decir que las plantas son importantes para el ecosistema. ¿Por qué? Muy bien, chicos. Este argumento lo voy a dejar para ustedes, ¿sí? Van a completarlo, ¿ya? Dependiendo del texto que hemos leído. La información científica me permite decir que las plantas son importantes para el ecosistema porque, recuerden, lo importante que son las plantas. Recordemos la cadena alimenticia, desde dónde se inicia. Recuerden qué va a pasar cuando las plantas son deterioradas, ¿no? La información científica me permite decir que las plantas son importantes para todos los seres vivos porque va a partir la alimentación, ¿no es cierto?, desde las plantas, que ellos forman, ¿no?, fabrican la energía. Muy bien, chicos, entonces ahí tenemos para argumentar nuestra respuesta basada en fuentes científicas. Vamos, ustedes pueden. Recuerda la meta, queridos estudiantes. Investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. ¿Lograste la meta? Expliquen en un texto corto. ¿Por qué han logrado la meta? ¿Cómo lo han logrado?
y respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué logros tuviste? ¿Qué te falta mejorar? ¿Qué acciones realizaste para lograr la meta? Recuerden las acciones que hemos realizado, ¿verdad? Son 3. Respecto al proceso de investigación, ¿cómo te ayudó a lograr la meta? Recuerden todo lo que hemos trabajado, ¿no? Desde inicio, las acciones que hemos tomado, hemos planteado hipótesis, hemos investigado para responder a nuestra hipótesis y finalmente hemos contrastado nuestra hipótesis. ¿Qué fue lo que te permitió construir tus conclusiones respecto a la pregunta de investigación y por qué? Muy bien, chicos. Y para finalizar nuestra actividad, nuestra sesión del día de hoy, nos vamos a autoevaluar, ¿no? A partir de nuestra meta. ¿Cuál era nuestra meta? Investigar para explicar la importancia de las plantas para los ecosistemas y la vida en nuestro planeta. Para ver si hemos logrado nuestra meta, nos vamos a autoevaluar con los siguientes criterios de evaluación. ¿Investigué para responder a la pregunta de investigación? Yo creo que sí, ¿verdad? Primero hemos leído un texto junto conmigo y luego ustedes han investigado en otras fuentes confiables. Entonces ponemos sí. Investigué los componentes abióticos y bióticos del ecosistema. Uy, aprendimos bastante de esto, ¿verdad? Los componentes abióticos, todos los seres que no tienen vida, y los bióticos, todos aquellos que tienen vida, ¿verdad? Investigué a los productores y consumidores en la cadena trófica del ecosistema. Expliqué que las plantas dan origen a los ecosistemas. Expliqué la importancia de las plantas en el ecosistema. Chicas y chicos, recuerden que si todavía no hemos concretado algún criterio, volvemos a ver el video y completamos para lograr nuestro propósito del día de hoy. Muy bien, chicos, para finalizar, si tienes algún no, revisa la información de la ficha nuevamente y corrige o completa según lo que necesites. Criterios de confiabilidad de la información. Recuerden, ustedes han leído otras fuentes confiables. Acá van a ir colocando los datos del autor que ustedes han leído en casita. Muy bien, queridos estudiantes, de esta manera finalizamos nuestra sesión del día de hoy. Que tengan un excelente día y muchos coditos virtuales para cada uno de ustedes. Recuerden suscribirse y darle like a nuestro canal educativo. No te olvides de compartir en las redes sociales. Hasta mañana, cuídense, chau chau.